New York, 24 de marzo del 2005, 5:15 de la tarde, Corte del Distrito Sur de Manhattan. Fiscal John O'Donnell y Les Owen, del Centro Penitenciario Metropolitano, justifican estado especial de reclusión de Quirino Ernesto Paulino Castillo. Su fortuna personal, la cual se estima en más de $1 billón, su fortuna incluye cosas como helicópteros, vehículos, hoteles, tiene recursos muy vastos, tenía una conexión directa con el pasado presidente de la República Dominicana. En efecto, fue el pasado presidente, según tengo entendido a partir de los reportes, quien reintegró al señor Castillo de nuevo a las filas militares, hacia su capitanía, aparentemente para continuar su empresa de tráfico de drogas. El mayor de los peligros. Hay algo raro, ¿sí? Algo que sí. Vienen dos vehículos atrás de mí. Ajá. Sí. Salieron de mi casa y salieron detrás de mí. Y vienen ahí, pegados atrás de mí. Bueno, que sea Dios, que sea... Está bien, cuñado. Ok, yo le digo... Ok, hablamos. Ok. Sábado 18 de diciembre del 2004, 3 de la tarde, Quirino Ernesto Paulino Castillo es apresado con un cargamento de 1.387 kilos de cocaína, mientras eran transportados en un camión por la autopista Duarte. Junto a él fueron apresados el chofer del camión Tirso Cuevas Nin, el coronel de la Policía Nacional Lidio Arturo Nin Terrero, quien aparentemente custodiaba la droga. Otro de los implicados, Rafael Guevara, alias Maconi, logró evadirse del lugar. Lo que pudo ser un caso más de incautación de drogas, pronto tomó mayor relevancia cuando los Estados Unidos encaminaron gestiones para extraditar a Quirino y sus cómplices, considerándolo como miembro importante de una organización de narcotráfico responsable de transportar toneladas de esta droga hacia los Estados Unidos, desde por lo menos septiembre del 2003. La magnitud de esta organización era tan importante que pronto ascendió a 21 los solicitados en extradición por el caso Quirino, mientras se activaba el arresto de otros importantes cómplices de Quirino en los Estados Unidos, como Vladimir Andrés García Jiménez, figura clave en esta organización. También fue solicitada la extradición del prófugo Ernesto Guevara Díaz Maconi, quien posteriormente fuera apresado y también extraditado hacia los Estados Unidos. Las acusaciones contra Quirino, Vladimir y su banda estuvieron tan comprobadas que casi todos se declararon culpables, incluyendo a Vladimir García y al mismo Quirino Paulino, quien admitió haber introducido a los Estados Unidos 33 toneladas de cocaína. Hipólito Mejía y Quirino Paulino. El denominado caso Quirino tomó una dimensión mayor cuando distintos medios de prensa revelaron la estrecha vinculación política de Quirino con el entonces presidente Hipólito, cuando era candidato a la reelección presidencial, quien había hecho juramentar a Quirino como su jefe de campaña en Elías Piña en el proceso del 2004. Esta información estuvo acompañada de varias fotos de Quirino siendo juramentado por el cuñado de Hipólito Mejía, Sergio Grullón, cuando era secretario administrativo de la presidencia del gobierno de Hipólito. A Grullón se le tiene como una de las personas más cercanas a Mejía, no solo por su vínculo familiar, sino porque era y sigue siendo el hombre más importante en el denominado sector externo. La victoria comienza hoy. La relación directa de Quirino Paulino con Hipólito Mejía se evidenció todavía más en las revelaciones que hizo el teniente general, ya retirado, José Miguel Soto Jiménez, de que Mejía no había aprobado la cancelación de Quirino que él había dispuesto como secretario de las Fuerzas Armadas en enero del 2004, por claras sospechas de actividades de narcotráfico. Se preparó la cancelación de Quirino. Como todos los martes, yo fui donde el presidente, ¿verdad? Y le dije al presidente: yo necesito que usted me firme esta cancelación de nombramiento. Entonces yo le dije perfectamente que tenía la sospecha de que ese individuo estaba usando algún tipo de delito para enriquecerse, porque no podía justificar su riqueza. Entonces él me dijo: mira, eso es una cosa que corresponde a la Dirección de Drogas y al DNI.
yo voy a profundizar las investigaciones y ustedes se quedan hasta ahí ya. Ya es una forma, no era una recomendación, es una orden. Una orden, sí. Una orden. A la orden de cancelación hubo que recogerla, porque yo cometí el desliz de adelantarme y ya pasar la orden de cancelación de ese oficial y hubo que recogerla. El presidente muy pocas veces desestimó una recomendación del suscrito. En todos los libros récord de los militares tienen su foto correspondiente actualizada. Yo le enseñé la foto. ¿Estamos hablando octubre? No, estamos hablando de enero del 2004. Sí. Sin embargo, 2 meses después, el 28 de marzo del 2004, Hipólito Mejía asistía como si nada a un desayuno en la residencia del propio Quirino Paulino, su jefe de campaña en Elías Piña. Pese a haberse comprometido frente a Soto a profundizar las investigaciones de narcotráfico en torno a Quirino con la Dirección de Control de Drogas y el DNI. Aún más, Hipólito Mejía dispuso el ascenso a capitán de Quirino el 15 de agosto del 2004, un día antes de dejar el poder. Que cuando llegue el 16 de agosto del 2004, para la transición al actual gobierno, el señor Quirino Ernesto Paulino Castillo era capitán del ejército. Capitán del ejército. Porque no solamente no había sido sacado de las Fuerzas Armadas, sino que había sido ascendido. Eso es afirmativo. La relación de Quirino con Hipólito Mejía resultó tan evidente que fue tomada en consideración por la Fiscalía de Nueva York para justificar un régimen de reclusión especial para Quirino cuando éste fue extraditado. Hipólito Mejía y Vladimir García. Pero la relación de Hipólito Mejía con la organización de Quirino no se limitaba a este último, sino también a Vladimir García Jiménez, uno de sus miembros más importantes, quien fuera contribuyente directo de la campaña electoral de Mejía en el año 2000. Como lo confirmó el administrador de la empresa constructora de Vladimir García, el señor Rafael Guevara. Tenemos que Vladimir García organiza la cena de recaudación. Correcto. Fondo para política. ¿De qué candidato? Del expresidente Hipólito Mejía. Convocó a una serie de gentes que fueron ahí a llevarle contribuciones políticas de campaña al ingeniero Hipólito Mejía Domínguez. Correcto. Esto constituye una prueba más de cómo una organización de narcotraficantes entró en tratos políticos con Hipólito Mejía a través del financiamiento de su campaña para luego recibir protección y hasta ventajas económicas y financieras, como es el caso del propio Vladimir García Jiménez, que independientemente de sus actividades ligadas al tráfico de drogas, fue beneficiario de cuestionables contratos públicos. Pepe Goico, en una comparecencia ante el programa Hoy Mismo, siguió explicando la adquisición de ese helicóptero con fondos previsto por Hernani Salazar, que no cumplió con el procedimiento de autorización del mismo para el uso militar. Hernani utiliza cheques de su compañía. ¿Utiliza? Cheques de su compañía. Ratifico de nuevo. Correcto. Un grupo de empresarios. ¿Quiénes más estaban ahí además? No, es que yo no tengo que decirle a otros empresarios. Pero estoy preguntando si usted quiere decir, no lo dice. dice. No, yo tengo que decirlo. Está bien, perfecto. Usted no goza usted de tiene derecho. de tener que decir eso. Perfecto. Porque eso es secreto. O para requerir un equipo civil y usarlo militar, se necesita una autorización por escrito. Usted no puede tener un carro y ponerlo al servicio de la Fuerza Armada de mutuo propio. Porque no tiene entonces ninguna garantía, tiene que llenar un procedimiento. Ese procedimiento no se llenó. Posteriormente, dicho helicóptero es transferido a Quirino Paulino por Pepe Goico, mediante el pago en efectivo de la suma de $600,000, hecho nada más y nada menos que en la jefatura de la Fuerza Aérea Dominicana. Pepe, ¿quién le entrega a usted esos $600,000 en efectivo? El señor Quirino, al momento de establecerse que ese helicóptero él le interesa y que lo quiere comprar, que lo conocí en la Fuerza Aérea por primera vez. ¿Dónde lo entregó? Me lo entregó el dinero a mí en la Fuerza Aérea y yo me llevé mi dinero, llamé al señor Joaquín Ruiz, dueño del helicóptero, porque no se había saldado y se había acordado con él que estaba buscándosele venta. Tanto él tenía derecho a buscarle venta que vinieron otra gente a comprarlo, no le gustaba, y al momento en efectivo. Esto significa que el principal narcotraficante del país,
quien admitió luego haber introducido a Estados Unidos 33 toneladas de cocaína, pudo entrar a la principal base de la Fuerza Aérea Dominicana con un saco de $600,000 en efectivo para comprar el helicóptero usado en la escolta del presidente Hipólito Mejía, y le hizo entrega de tal dinero al coronel Pepe Goico, quien en ese momento era oficial ejecutivo de la Primera Brigada del Ejército Nacional, lo cual confirma el poder absoluto de Quirino proveniente de su relación con el presidente de entonces, Hipólito Mejía. El señor Joaquín Ruiz, presidente de Importadora Fénix, describe lo que sucedió luego. Del coronel Pedro Julio Goico Guerrero en la Primera Brigada. Le entregaron a usted los $600,000 en efectivo como saldo de ese helicóptero, y el coronel Goico le dijo que emitiera el recibo a nombre del señor José R. López. Que le hiciera el recibo se lo llevaba. A nombre del señor José R. López. Sí, señor. Sin embargo, José R. López dijo que nunca pagó dicha suma ni conocía de tal recibo. ¿Usted no conoce que existiera ningún recibo en favor suyo por $600,000? No. De nadie. No. Joaquín Ruiz explica cómo le presentaron a Quirino como comprador del helicóptero. Unos cuantos días después, la persona que le volaba, el piloto del coronel Goico, pasó por nuestra oficina a presentarnos la persona que había comprado el helicóptero, y para que le siguiéramos dando los mismos servicios. El ingeniero José Ramón López nunca ha comprado un helicóptero. Usted lo acaba de decir. ¿Y quién era esa persona que le llevaron a presentar? Era el señor Quirino Paulino. ¿Quirino Paulino? Sí, señor. Por si esto no fuera ya alarmantemente grave, Joaquín Ruiz testificó dónde quedó ese helicóptero después. Es decir, usted acaba de decir que Quirino mantuvo ese helicóptero en su poder hasta agosto del 2004. Sí, señor. ¿Dónde estaba estacionado ese helicóptero? San Isidro. ¿En San Isidro? Sí. Es decir, que Quirino Ernesto Paulino Castillo tenía el colibrí pilotado por el mayor Acosta en San Isidro durante todo ese transcurso de 9 meses entre diciembre del 2004 y agosto del diciembre del 2003 y agosto del 2004. Sí, señor. El público dice, ven acá, pero Pepe pagó por un helicóptero de Quirino. ¿Cómo es eso? Y en efectivo, Y en una base efectivo. militar. Ya. ¿Concluyó? Sí, yo concluí. Le toca a Muy usted. bien. Todo lo que haya dicho Joaquín Ruiz Flaquer es para que quede grabado, para que lo grabe el fiscal. Todo lo que él haya dicho en el interrogatorio, yo lo afirmo. Yo lo afirmo. Lo doy como bueno y válido. No fue nada raro que a la periodista Alicia Ortega el propio Pepe Goico explicara posteriormente en qué se basaba la tremenda confianza que le tenía Hipólito Mejía. Con Hipólito Mejía, el mundo militar y el mundo de los secretarios de Estado se ganaban la confianza, como él decía cariñosamente. El que se mojaba el pichirrí tenía puntuación, el que no se mojaba el pichirrí no tenía nada. Esa confianza absoluta, además, para cumplir cualquier designio por ilícito que fuera, estaba preasegurado por una absoluta confianza en el enorme poder de Hipólito Mejía y su grupo sobre el poder judicial de entonces. Con la corte, gracias a Dios, que hay justicia, que hay una Suprema Corte que ha decidido trillar un camino a ver si esto se endereza. Por eso no tuvieron ellos ninguna dificultad de salir airosos de este tipo de tratativas, pese a las poderosas acusaciones que fueron presentadas en su contra, contando siempre con el apoyo y participación directa de Hipólito Mejía, quien a fin de cuentas era el principal responsable de estos casos. No era la primera vez que Mejía había salvado a Pepe Goico de un espinoso caso judicial del cual Mejía era el principal responsable. En pleno gobierno de Mejía, hasta se produjo la renuncia del procurador de la República de entonces, asqueado por las maniobras de Hipólito Mejía y su grupo para procurar la impunidad de Pepe Goico. Yo ratifico aquí que yo nunca caí en desgracia.
Es más, yo me arrepiento, como te dije hoy en la mañana, de no haber comprado también la Torre Eiffel, el Empire State Building, y haber comprado también la Torre Melliza con la tarjeta. A él lo he sentido siempre cerca de mí, lo he tenido cerca de mí siempre, y nunca lo he percibido que me ha abandonado. La pista de Elías Piña. El apoyo político y logístico a Quirino Paulino Castillo por parte de Hipólito Mejía se manifestó aún más en las extremadamente sospechosas circunstancias en que fue construido el tristemente célebre aeródromo El Pino, en la cesión del mismo nombre provincia Elías Piña. Esta pista se encuentra ubicada estratégicamente a menos de 4 kilómetros de la frontera con Haití y también menos de 7 kilómetros de una de las grandes propiedades de Quirino Paulino en la cesión El Llano de Elías Piña. Esta pista, supuestamente de la Fuerza Aérea, de aproximadamente 1000 metros, fue construida por orden directa de Hipólito Mejía mediante decreto número 749-03 de fecha 12 de agosto del 2003 con un cuartel adyacente. En efecto, la Secretaría de Estado de las Fuerzas Armadas, en una comunicación expedida en fecha 22 de abril del 2005, daban constancia expresa que de los cuerpos castrenses no hicieron erogación de fondos para la construcción de esa pista, lo cual fue ratificado de manera pública por el entonces secretario Almirante Sigfrido Pared Pérez. El uso claramente ilícito de esta pista fue admitido cínicamente por Hipólito Mejía en una conversación pública que sostuvo con la entonces diputada por el PRD, Berenice Contreras, del cual dio testimonio la periodista Nuria Piera, que entrevistó a la diputada en un reportaje realizado sobre la mencionada pista en el año 2005. Esta es la diputada Berenice Contreras. Prefirió hablar vía telefónica. Nos contó el episodio. Estando en el club de legisladores, el presidente de entonces, Hipólito Mejía, se le acerca. Ella nuevamente le pide la construcción de la carretera y de los puentes Los Llanos y Matayaya, porque todavía hay comunidades aisladas de la tragedia de Jimaní. Para el mandatario hablar de puentes, azarada, y le repostó que te estoy haciendo en un aeropuerto. Perpleja, la diputada le espectó. ¿Para qué un aeropuerto en Elías Piña? ¿Cómo que para qué? ¿Para traer drogas? Efectivamente, tan pronto terminó el gobierno de Hipólito Mejía, de inmediato la nueva autoridad militar ordenó la destrucción de la mencionada pista, porque era más que evidente el uso ilegal para el que fue construida y la carencia absoluta de utilidad militar y o turística. No obstante, el tráfico de drogas en esa época reportaba centenares de vuelos clandestinos cargados de droga desde Colombia hacia República Dominicana, y solo en el caso de Quirino, el cargamento de 1.387 kilos de cocaína había sido precedido de 11 vuelos similares. Volviendo al lugar. Hace solo unos días, la periodista Alicia Ortega, mientras entrevistaba a Hipólito Mejía en un recorrido proselitista en el sur, cerca del área de construcción de la pista El Pino, preguntó a Hipólito Mejía sobre Quirino. Aquí, como dicen los militares, moral en alto, muy alto, a 1000 metros, como dice. Hablando de militares, ahorita en el Comendador, tal vez, irónicamente, pasamos por el frente de la casa de Quirino. No sé si se la señalaron, pero no. Siempre Quirino, como estuvo como militar, bajo su administración. No, pero no estuvo como militar aquí. Él era militar de oído. Él había sido militar antes. Y después que se incursionó en política. Y después cuando se enganchó nunca fue militar activo. Fue más bien para una condescendencia de alguien. Lo ascendieron varias veces. De algo que se había dicho. Bueno, un presidente de la República no sabe lo que un cabo, un sargento. Como la pregunta le tomó de sorpresa, es evidente que quiso minimizar y esconder en su respuesta la estrecha relación que tenía con este narcotraficante, convicto y confeso. Yo le dije perfectamente que tenía la sospecha
de que ese individuo estaba usando algún tipo de delito para enriquecerse porque no podía justificar su riqueza. Entonces él me dijo, mira, eso es una cosa que corresponde a la Dirección de Drogas y al DNI. Yo voy a profundizar las investigaciones y ustedes se quedan hasta ahí ya. Franklin Jurado Rodríguez. El apoyo logístico que por decisión de Hipólito Mejía se concedió a personas ligadas al crimen y al narcotráfico internacional alcanzó dimensiones mayores en el proyecto encaminado a dotar de 10.000 viviendas a miembros de las Fuerzas Armadas Dominicanas por parte de una empresa denominada La Cruz del Sur, encabezada por un economista colombiano llamado Franklin Jurado Rodríguez, que suministraría un préstamo de $260 millones. Este proyecto se inició con un decreto de Mejía por medio del cual se ordenaba la donación de terrenos del CEA, donde serían edificadas las viviendas y hasta un acto de primer Picasso encabezado por el propio Hipólito Mejía. La Fuerza Nacional Progresista cuestionó frontalmente esta transacción por la información mundialmente difundida de que Franklin Jurado Rodríguez era un importante miembro considerado el contador del cartel de Cali y había sido incluso condenado por lavado de activos en un caso de mucha dimensión internacional, lo que significaba que dicho cartel estaba allegando recursos económicos a través de una de sus figuras claves para la construcción de viviendas a militares dominicanos, lo cual es un hecho de una extrema gravedad que evidencia la decisión de Hipólito Mejía de abrir todas las compuertas internacionales para convertir a la República Dominicana en un verdadero narcoestado. Dicho proyecto fue incluso aprobado por el Senado del período de Hipólito Mejía casi al final del mismo, pero fue de inmediato desestimado por la Cámara de Diputados tan pronto se instaló el actual gobierno en el período 2004-2008 y en consecuencia abortado este plan inaudito de los carteles internacionales con la connivencia clara de Hipólito Mejía sobre la seguridad militar e institucional de la República Dominicana. Julio Céspedes Martínez, el indio, con papá. Pero el apoyo directo a Hipólito Mejía por parte de personajes ligados al narcotráfico internacional no se queda solo en el área de los distribuidores de drogas en República Dominicana y exportadores de la misma hacia Estados Unidos, sino que ese apoyo ha sido claro y evidente hasta por parte de los sicarios usados por los narcotraficantes para ajustar cuentas, secuestrar, matar y coaccionar físicamente a cuanto sea necesario en el curso de sus diabólicos negocios. El caso más relevante por la importancia del personaje y la conmoción que creó en la ciudad de Santiago y en todo el país es el de Julio Céspedes Martínez, alias El Indio, y su movimiento comunitario Revolucionario con Papá, entre cuyos crímenes se encontró el último de 4 suramericanos y un español ordenado en Santiago por el temible y poderoso cartel de Sinaloa. Una vez detenidos 6 de los sicarios participantes en este crimen, se activó la búsqueda del señor Céspedes Martínez, quien desde el anonimato llamó al conocido programa Diario de 3, conducido por el periodista Santiago González, en el que reveló claramente no solo su identificación política por Hipólito Mejía, sino su trabajo político por él en los barrios de Santiago. Julio, te habla Santiago González. Una pregunta tiene que ver con tu caso. La acusación que se te está haciendo en la actualidad es por integrar una red, una banda internacional que se dedicaba a matar gente por encargo de sicariato. Entre los muertos te están señalando como prófugo por la muerte de 3 colombianos, un venezolano y un español. El movimiento mío está apoyando a Papá y a Abinader. ¿Cómo se llama tu movimiento, Julio? Que se les dígame. ¿Cómo se llama tu movimiento? El movimiento MCE, Movimiento Comunitario Evolucionario. Yo apenas pongo la primera valla y se hicieron una cuarta reunión. El comando de campaña fue el primer comando de campaña del PRD aquí en Santiago fue el mío. En la actualidad tú puedes mandar a firmar y te verás que en la segunda planta yo lo cedí al PRD y también hago reuniones de mi movimiento.
informaciones que Valentín, en su comando de campaña, iba haciéndole la contra de la zona, y yo me pronuncié en una reunión diciéndole que nosotros le íbamos a ganar como quiera que fuera, y también dijo que no tratan de hacerle daño a ningún familiar, entonces sí las cosas van a cambiar, y todo el mundo tenemos familia aquí. Ahí estaba Julio Céspedes, el indio. Este jefe de sicarios, que como le dice a los periodistas, estaba trabajando en la zona para hacer ganar a su candidato, a quien llama papá, murió luego al enfrentarse a tropas policiales que lo buscaban para arrestarle, habiendo rechazado la oferta que le hicieron los periodistas que lo entrevistaron para ayudarle a entregarse. El viaje de Hipólito a Sinaloa. Más preocupante aún resulta que en medio de estas circunstancias y de esos apoyos que ha recibido Hipólito Mejía en la actual campaña electoral, hiciera un alto de una semana en la misma para trasladarse a Culiacán, que es la capital del citado Sinaloa y la sede principal de dicho cartel. La Fuerza Nacional Progresista ha emplazado a Hipólito Mejía a revelar los nombres de los empresarios con los que se reunió en Culiacán, sin que hasta ahora haya recibido la más mínima respuesta pública. La sospecha ha alcanzado niveles de alerta máxima, cuanto que el lunes 9 de abril del 2012 surgió la información posteriormente confirmada de que había sido capturado en nuestro país y entregado a las autoridades de la DEA el piloto de Joaquín El Chapo Guzmán, jefe y principal figura del cartel de Sinaloa, constituyendo ello una muestra todavía más preocupante de preparativos logísticos de dicho cartel, que tienen relación directa con el proceso electoral dominicano. La historia de antes y de ahora demuestran claramente que Hipólito Mejía Domínguez no ha tenido nunca actitudes de rechazo a patrocinios de organizaciones ligadas al crimen organizado. Por el contrario, ha recibido abiertamente las mismas antes y ahora, y ha sido su protector político en los hechos, tanto cuando fue presidente en el período 2000-2004 como en la actual campaña electoral. Lo que se ha logrado. El paso de Hipólito Mejía por el poder en el cuatrenio 2000-2004 dejó muy enraizado el predominio de estructuras muy poderosas del narcotráfico nacional e internacional, la primera de las cuales en ser desarraigadas por el actual gobierno fue la de Quirino, Vladimir y compartes. Estas estructuras se ramificaron en otras, conectadas además con el sicariato, que han producido mucha sangre, dolor e inseguridad en la familia dominicana, pero que han ido siendo desmanteladas una por una, como lo son el caso de Figueroa Agosto y su banda de sicarios. La estructura de narcotraficantes y sicarios responsable de la matanza de Paya. La estructura de tráfico y sicariato encabezada por el temido Ramón Antonio del Rosario Puente, alias Toño Leña. Desmantelamiento del denominado Cartel del Sur, antes liderado por Rolando Florián Félix. Desmantelamiento del no menos poderoso Cartel del Cibao y a su banda de sicarios, a la cabeza de las cuales se encontraba Julio Céspedes Martínez, el Indio. Las autoridades han enfrentado la nociva infiltración del narcotráfico en las estructuras militares y del Ministerio Público, y han cuestionado severamente la lenidad que en la mayoría de los casos ha exhibido el aparato judicial dominicano frente al crimen organizado de la droga y el sicariato. La incautación de drogas ha alcanzado niveles récords en la historia de nuestro país, por propia decisión del gobierno. Una escuadrilla de aviones Super Tucanos adquiridos con recursos propios se ha encargado de que sea prácticamente nula la ocurrencia de vuelos para transportar drogas ilegales a nuestro territorio. Estos logros han sido reconocidos en el último informe presentado en el reporte de la Estrategia Internacional de Control de Narcóticos de los Estados Unidos, fechado en marzo del 2012, entre cuyos reconocimientos están: los esfuerzos de la República Dominicana han dado lugar a un aumento en la cantidad de estupefacientes incautados en comparación con el año 2010.
Hubo un presunto vuelo de droga desde América del Sur a la República Dominicana en el 2011, frente a 11 presuntos vuelos en el 2010. También el Comando Sur de las Fuerzas Armadas norteamericanas felicitó y elogió recientemente la efectividad de la política de protección aérea de la República Dominicana en la lucha contra el narcotráfico. El Procurador General de los Estados Unidos, Eric Holder, en su reciente visita a la República Dominicana, se refirió a los invaluables esfuerzos de las autoridades dominicanas en esta lucha y a sus relaciones con el gobierno de los Estados Unidos en estos términos. Hoy, Estados Unidos y República Dominicana están trabajando juntos como nunca antes, investigando y llevando ante la justicia los crímenes transnacionales. Cada persona en este salón puede sentirse orgullosa de que los lazos existentes entre el Departamento de Justicia de Estados Unidos y la oficina de su Procurador General y de la comunidad de la ley y el orden nunca han sido tan sólidos como lo son hoy. Desde ya los lazos establecidos han llevado a la República Dominicana a ser el cuarto país del mundo en cuanto a la extradición de extranjeros hacia Estados Unidos. Todos mis colegas en todos los niveles de nuestro Departamento de Justicia están comprometidos conjuntamente con el presidente Fernández, los miembros del gobierno dominicano y los ciudadanos de este país con el fortalecimiento de nuestros intereses comunes y de trabajar para garantizar la seguridad de nuestros ciudadanos. Saludamos los pasos que ya ustedes están dando para enfrentar estos difíciles retos. Quiero asegurarles que el Departamento de Justicia de Estados Unidos está listo para apoyarles de cualquier manera posible, pese a la gravedad de los retos que confrontamos y las dificultades fiscales que muchos de nosotros tenemos que enfrentar a diario. Al ver aquí esta noche este grupo de líderes, aliados y amigos, me siento más seguro que nunca que podemos triunfar fortaleciendo nuestros sólidos récords de cooperación. Me entusiasma poder comprometer mis mejores esfuerzos, así como el sólido apoyo del presidente Obama y de nuestros colegas en el gobierno de los Estados Unidos. Una vez más, quiero agradecer a su excelencia por recibirme esta noche y por el liderazgo y compromiso que usted le aporte al trabajo que compartimos. Los Estados Unidos se siente muy agradecido por contar con su apoyo como socio y espero ver todos los resultados que lograremos juntos en los días críticos que tenemos por delante. Pero nuestro país tiene abierto un camino de bien, de esperanza, de fe, de amor por su juventud, su paz y su futuro, su seguridad y su progreso. Un camino de fervor por la patria, por la defensa de nuestros valores morales y cristianos. Un camino de luz y de alegría, que lo harán seguro superar con éxito el mayor de los peligros. No podemos negar que el tráfico ilícito de drogas constituye uno de los más grandes retos con que se enfrenta la República Dominicana en esta primera década del siglo XXI. Pero estoy seguro que con voluntad política, cooperación internacional, profesionalización, equipamiento, un plan estratégico adecuado y una integración de todos los sectores de la vida nacional, lograremos aniquilarlo, fulminarlo y extinguirlo, como bien merece y reclama la familia dominicana. Óiganme bien, en la República Dominicana nadie va a desafiar la justicia, nadie va a burlarse de la ley, nadie va a retar al Estado democrático de derecho. Podríamos tardar más o menos tiempo, pero solo habrá un final: detener a los criminales, llevarlos ante la justicia y que cumplan su condena. Y los vientos siguen soplando con el líder 2016, coordinadora de New York.